tú al momento de irte, ya que dijiste ya desde hoy en adelante no vuelvo más. ¿Qué fue no te como que no hubo algo al momento de tú salir como que te dolió o tú pensaste que o tú simplemente pensaste que tomaste una buena decisión dejando de ir? ¿No sentiste como que en algún momento tú sabías que eso estaba mal? Cuando yo dejé de ir, en un principio podría decir que me sentí un poco fuereado, por así decirlo, porque algunas de mis amistades más cercanas, yo convivía con ellos dentro de la iglesia, o sea, nos veíamos frecuentemente y entonces al yo dejar de ir, yo siento como que se creó como una especie de diferencia entre nosotros. Eran mis amigos, o sea, los considero parte de mi familia, pero como que se creó cierta discrepancia. Tú dividir con la iglesia, ellos se apartaron de ti. Eso mismo, no te buscaron. En un principio yo lo sentí así, o sea, pero después... Después lo confirmaste. No, o sea... Saludos, bendiciones, mi gente. Estamos aquí en otra entrega más de lo que es Cristianos en el Camerino, porque no es lo mismo desde el altar que en el camerino. Yeah. Vamos aquí, señores. Ven como que faltan varios integrantes que son importantes, como Chari, Yokeri, Alexi. Y es porque esto es un segmento que va a ser guiado y capitaneado por nuestro hermano José Batista, un joven virtuoso, el cual ya ha tenido varias participaciones acá en nuestro segmento. Entonces, este segmento ya es a cargo de él. Va a tratar los temas y todo lo que tenga que ver ya con el mismo segmento. El segmento se nombra Realidades Juveniles. Ay, Realidades Juveniles, ya tú sabes. Sin ningún filtro y pa'lante. Así que dejamos a nuestro hermano José que tome el timón. Nada, bendiciones, mi gente. Y como mencionó Julio, este es un segmento en el cual nosotros buscamos edificar y conectar con los jóvenes, ya que como joven sabemos muchas de las cosas que pasamos, y hablar un poco aquí para si alguno de los jóvenes que nos escucha pasa alguna situación que estemos hablando, se identifique y pueda tomar eso de apoyo. En el día de hoy nosotros traímos un invitado, el cual anteriormente asistía a la iglesia. Es fiel amigo nuestro de hace mucho tiempo. Su nombre es Harold y nos gustaría que en el día de hoy él se presente para que así los invitados lo conozcan. Amén. Hola. Mi nombre es Harold de los Santos. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un placer para mí estar aquí acompañándolo en el día de hoy. ¿Y cuál es el tema, José, que van a tratar hoy? El tema que vamos a tratar hoy en día es razones por las cuales los jóvenes no asisten. Pégate un poco más al micrófono, ¿no? Para que lo presenten a él. Aquí también tenemos, sí, señores, saben que esto es algo aquí orgánico y espontáneo. Aquí alguien que es de los fundadores también, o sea, que siempre está detrás, pero un hecho es muy vital aquí. Aquí tenemos a nuestro hermano Alexander. Dale, Alexander, fluye. Bendiciones. Yo siempre estoy detrás de cámara, como dice. El programador. El programador me apodaron ahora. Pero nada, bendiciones, aquí estamos para tirar para adelante y comenzar a salir ya más a menudo. Activo. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es razones por las cuales los jóvenes de hoy en día no asisten o dejan de asistir a la iglesia. Ustedes saben que en estos tiempos, si lo que pueden notar, han tenido acercamiento a iglesias, se está viendo que con el paso de los años, cada día hay menos jóvenes en la iglesia. Siempre se ven más adultos y personas ya de edad que estaban mayormente de la fundación de las mismas iglesias, pero los jóvenes, algunos van, duran un tiempo, se retiran y muy pocos son los que permanecen. Entonces en el día de hoy vamos a estar hablando a ver cuáles son las razones, algunas de esas razones por las cuales los jóvenes no asisten o dejan de asistir. Me gustaría saber qué opinan ustedes o qué entienden por alguna de las razones por las cuales estas cosas pasan. Vamos a dejar a nuestro invitado. Que sea que... Bueno, en lo que a mí respecta, yo considero que en los jóvenes principalmente, cuando entran a la adolescencia, así que tienen un acercamiento con Dios o la iglesia directamente, yo considero que influye mucho en lo que es un cambio de mentalidad a medida que uno como joven va creciendo, de que a veces uno pierde la perspectiva o la manera en la que uno visualiza las cosas, y como que la mente de uno se va expandiendo hacia otras cosas, y eso como que
influye mucho cuando uno va creciendo en qué estoy haciendo, por qué hago esto. Y influye también en lo que es el uno alejarse de ciertas cosas, como lo que es ir a la iglesia o tener ese encuentro personal con lo que es Dios. Entonces, ¿qué cosas, Harold, tú entiendes que pueden motivar o estimular ese desinterés por esas cosas? Algo así como más específico que tú puedas señalar. Bueno, la propia falta de tiempo o dedicación a lo que es Dios, por así decirlo, o a compartir tiempo íntimo con Él. O sea, cuando uno va a la iglesia, el hecho de tú estar en la iglesia, estar ahí sentado, parado, tú tener como esa convivencia con los hermanos, con cada uno de los feligreses, tú estar adorando, escuchando la palabra, eso crea como un vínculo. Y cuando uno dentro de la juventud va teniendo más responsabilidades, dígase universidad, trabajo, diferentes compromisos, como que ese tiempo disminuye y uno como que va centrando su atención en otras cosas. Y si uno no es constante, por así decirlo, en ese punto, uno simplemente como, bueno, antes esto era mucho de mi interés, pero ahora no tanto. Siento que mi mente está centrada en otras cosas y como que uno lo deja de lado eso. Yo tengo una pregunta, porque basado en la experiencia del invitado, que sabemos que estuvo en la iglesia y luego ya no está, ¿cómo le entiende que la iglesia está buscando al joven? O sea, ¿realmente está buscando? Es una pregunta. Muy importante eso. ¿La iglesia al joven está haciendo algo para atrapar al joven? ¿Tú sientes para que mantenerlo sí? en el redil? Bueno, yo considero que realmente la iglesia en sentido general, a través de ya sea de cultos, campañas, o sea, está buscando los mecanismos para atraer al joven hacia la iglesia. Yo creo que el detalle sería, está haciendo lo necesario para que ese joven que nunca ha ido a la iglesia o no es una persona asidua a ir a la iglesia, se quede realmente en la iglesia. Yo creo que ese sería el punto importante, porque de tú invitar, vamos a suponer, en una comunidad o en un X sitio, tú invitar a todos los jóvenes de la comunidad y que vamos a suponer de 100 jóvenes que vivan, vayan 70 y durante un fin de semana se hace una campaña y vayan los 70 jóvenes. Pero después de ahí, ¿cuántos quedan que sigan yendo regularmente? Sí, el seguimiento, que ese era uno de los puntos que tenía a tocar. Luego de que lo tienen, muchas veces ya se convirtió y entienden que él por sí solo va a seguir asistiendo. Una cosa que es difícil porque una persona que no estaba acostumbrada, o sea, va a tener que dar un cambio en su vida y necesita de que lo vayan guiando. Entonces, si no se le da el seguimiento adecuado, él va a dejar de ir. Es como que tú vayas por primera vez a una clase o lo que sea. Si tú fuiste y como que no, tú fuiste por primera vez pero no te gustó mucho, si tú no estabas con un amigo o algo que te llame, ven, vamos de nuevo, tú vas a dejar de ir porque es muy probable. Exacto. Que deje de ir. Claro. Mira, yo entiendo que cada quien tiene su encuentro personal con Dios y prioriza en las cosas que verdaderamente entiende que son importantes y relevantes para su vida. En mi caso, yo pude estudiar, yo pude ser bien activo en mis estudios y terminar bien y no me aparté de los caminos. O sea, yo entré a la universidad siendo yo un nuevo creyente, viniendo yo del mundo, manito. ¿Tú me entiendes? Que es más fuerte todavía porque yo conocí parte del mundo y vengo a la iglesia en este tiempo tan vulnerable, en esa edad tan vulnerable, manito. Literal. ¿Me entiendes? Yo pude permanecer. Entonces, yo entiendo que muchas veces, ¿qué te digo? Uno pone excusa. Sí. Porque hay cosas que verdaderamente son más importantes para uno que Dios y que la iglesia. Y eso va a depender independientemente al mecanismo que usen las iglesias para atraer y para retener los jóvenes. Eso también depende bastante del mismo joven. Porque si usted no permite que Dios acceda a su vida y hace cimientos en Dios, obviamente por más que la iglesia tenga el mejor mecanismo para que tú te quedes, tú no te vas a quedar. Realmente el primer paso es lo del joven. Pero hay iglesias que no, como dijeron, que seguimiento se le está dando al joven. Hay iglesias que simplemente se convierten en las almas, se convierten en tantas almas, pero no hay un liderazgo que mantenga al joven dentro. No lo llaman si lo ven faltando. Hay un punto importante que yo creo que está pasando últimamente. Los jóvenes, los adolescentes, tienen muchos problemas de personalidad.
en estos tiempos. Siempre se ha visto realmente, pero en estos tiempos más, que estamos viendo toda esa ideología de género, todo ese tipo de cosas. Hay mucho dilema dentro de la vida de un joven, del pensamiento de un joven, y en la iglesia muchas veces no hay alguien que le responda. Ciertamente. Se van, simplemente porque no ven ese lugar seguro, dentro de, bueno, ese lugar de desahogo y de poder transmitir sus inquietudes internas, no lo ven dentro de la iglesia, no hay nadie que pueda Exacto, ese punto que tú tienes ahí es una realidad, ya que muchas veces el joven viene de fuera, como decía Julio, del mundo, vamos a suponer el caso de él. Imagínense que él hubiera llegado cuando vino a los pies de Cristo, entonces se quiere desahogar porque tiene muchas cosas que ha vivido, es lo que quiere acercarse a Dios, y venga y le cuente a una persona que está adentro todo lo que le ha pasado, y la persona en vez de orar por él y ayudarlo, lo que lo juzga, es lo que se va a sentir acusado, y por eso también puede alejarse de una vez. Nosotros los cristianos no estamos ninguno para juzgar, solamente para ayudarlo, y por eso también yo entiendo que muchas veces también los jóvenes que están dentro se salen, porque ven que en vez de encontrar un refugio, lo que encuentran es otro campo de batalla, que igual que afuera, que es lo que lo están atacando, y no debería ser así. Eso es muy importante. Por ejemplo, pero Dios es perfecto, y Él, cuando el enemigo mueve una ficha, ya Él tiene 4. Adelante. ¿Con qué me refiero a esto? Hay personas que sí estamos adecuados y calificados para acoger a esos jóvenes que vienen del mundo, que vienen con cierto arrastre, porque sí lo podemos entender. El que juzga es el que no ha pasado por ciertas cosas. Obviamente hay personas que no están preparadas, gente en la iglesia, gente vieja, para poder lidiar con una chamaquita que vino y se embarazó. ¿Me entiendes? Con un muchacho que viene de vicios. De la droga, sí. ¿Me entiendes? Con un homosexual. Con un muchacho que viene de pandillas. No están, es más, mira, con cosas menores de ahí. No están listas. Entonces, hay que saber con qué sabiduría uno lidia con esas cosas, porque puede hacer mucho daño, tú sabes. Entonces, quizás ustedes se están refiriendo a ese tipo de ejemplos. Sí. Pero independientemente, tú sabes, cuando un ser humano es llamado por Dios, la primera batalla que va a tener en su iglesia es donde se está forjando. Exacto. Fíjense, a Cristo lo que le metieron presión fueron su misma gente. A la misma gente que le hizo muchísimos favores, fueron la misma persona que lo oprimieron y que lo mataron al final. Con respecto, ya entrando al invitado, porque hay que conocer la historia de él. Quiero preguntar primero si él ahora mismo estás en la iglesia. No, realmente ahora mismo no estoy asistiendo. Ok. Y a ninguna. Pero tu fe en Dios sigue... Sí, o sea, de hecho, eso es algo que las personas deben de entender, por el simple hecho de que yo no asista a ninguna iglesia. Eso no significa de que yo no sea una persona creyente. Yo sigo pensando que hay un Dios todopoderoso que es el que controla las cosas y al que uno debe de tenerle fe y devoción. De eso de mi mente nunca ha salido, y eso ha sido algo con la ideología, con la costumbre con la que me han criado y que me han inculcado, y eso es algo que yo creo realmente y totalmente. Lo asume como norma de vida, sí. Como ley de vida, Dios. Entonces, ¿cuál fue el punto de quiebre ya? Exactamente, ahí que yo iba. Para que tú... O sea, ¿cuáles fueron los motivos reales? Los motivos. Bueno, ¿qué te lleva? O sea, obviamente, al final del día, según lo que yo pienso, yo entiendo que no existe ningún motivo que te haga tú abandonar los caminos. Porque hay un motivo que es exorbitante ante esos motivos, que es lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz tiene más peso y más poder que cualquier vituperio que tú puedas tener en la iglesia. ¿Me entiendes? Pero obviamente uno como humano a veces le da cabida a la opresión humana, y todo eso es normal, y uno padece eso, y muchas veces uno decide retirarse, decir no, esta gente lo que son uno hipócrita, o me trataron así, o me dijeron esto. Pero verdaderamente no hay excusa, porque a Jesucristo le hicieron más y él tuvo las razones, pero su propósito para él era más importante y él obedeció el propósito. Entonces cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, y ese propósito debe ser el motivo que nos ayuda a permanecer dando la batalla. Pero dinos tú, desde tu experiencia, ¿qué tú entiendes que fueron esos motivos? Bueno, yo considero que
que un motivo como tal, o sea, uno en específico, no, como tú dijiste, no es suficiente, sino que fueron como una acumulación, un conglomerado de varios. Pero así por mencionar, ustedes dijeron o estaban mencionando de que la iglesia debe ser un lugar en el que uno lo considere como refugio y no como un lugar de, no sé si opresión sería la palabra indicada, pero un lugar en el que... Un juzgado, no puede ser un juzgado. Ajá, donde uno no sea juzgado. Entonces, tomando eso en cuenta, ese fue como mi principal motivo, así que a veces me sentía juzgado o sentía que las cosas que yo veía o como yo pensaba, o sea, me sentía como rechazado cuando veía la forma en que se hablaba o cómo se comportaba en la iglesia. Era totalmente diferente a lo que yo pensaba. Entonces yo decía, o yo estoy mal o realmente las cosas no son así. Y como que eso fue como quien dice mi punto de quiebre, por así decirlo. Ok. José, Está interesante. Sí, porque Hay varias preguntas de ahí. por eso es que, o sea, se trata un tema como este, obviamente no para juzgar a la persona, sino porque eso puede servir de ejemplo quizá a otros que estén pasando por lo mismo o aún no le estén pasando, pero lo vayan a pasar y ahí ellos puedan aprender de eso. Entonces, como él hablaba a veces de las aptitudes, muchas veces también pasa con personas que quizá por alguna otra manera dejan de asistir algún tiempo. Entonces, cuando vuelven y asisten, algunas personas lo que le preguntan que, tanto tiempo, y entonces eso como que también te hace sentir mal, que eso no debería ser así. En vez de preguntarte qué pasó, cómo te puedo ayudar, que tenía un tiempo que no te veía, para agregar algo ahí, lo que te dicen es como te decidiste a volver o algo así, cosa que no debería ser así. Yo una vez le eché un boche santo a una hermana que yo duré como un mes que no fui a la iglesia. Estaba haciendo una maestría en ese tiempo y tenía un par de cosas. Y esa persona nunca me escribió ni nada. Pero el día que yo voy a la iglesia, delante de todo el mundo, cuando se acaba el culto, me pregunta qué me estaba pasando, que por qué yo no estaba yendo a la iglesia. Que si yo dije, yo no te voy a responder. O sea, tú quieres cumplir con un rudimento religioso, porque la iglesia nos enseña eso. Pero no es porque verdaderamente yo te interese. Porque yo como ser humano, como hijo de Dios, verdaderamente te importe qué me estaba pasando. Porque si te hubiese importado, tú me hubiese llamado o me hubiese visitado mientras yo estuve por allá. Exacto. Pero son cosas que yo entiendo que, que esa es la rutina en las religiones. Esa es la rutina. O sea, como yo entendía, eso son cosas que yo no le doy lugar. Exacto. Y que yo no le doy importancia. Sí. O sea, yo no me debo a los hermanos de la iglesia. Yo siempre lo digo, a mí el que me mantiene Dios. Entonces, a mí el que me hizo llamado fue Dios. A mí el que murió por mí fue Cristo. El que murió por ti, Harold, fue Cristo. El que murió por todos los que no están hoy en día en las iglesias fue Cristo. Y nuestro llamado se le debe a Cristo. Entonces, por tal razón, yo entiendo que por encima de todo eso, nosotros debemos de aportar sobre ellos y tratar de orientarlos a ellos, ¿me entiendes? Charlie, tiene una pregunta, dale. Rompe. Una pregunta. Yo sé que tú no estás asistiendo a ninguna iglesia ahora mismo, pero tu estado espiritual, ¿cómo tú lo consideras? Es importante eso. Bueno, mi estado espiritual, o sea, si está alto o bajo, a eso que tú te refieres. Si tú te mueres ahora mismo, ¿te vas con el Señor o no? No, creo que no. Realmente, siendo sincero, no. Entonces, para dar unas palabras... ¿Una solución entonces? A lo demás también, se va con el Señor. Hay dos que yo sé que no. El que diga, gloria a Dios. Iba bien todo, pero el simple enemigo se quiere meter, enemigo. Quiere entrar, pero vamos a seguir. Vamos a mantener la cultura. Sí, señor. Pero antes de finalizar, si tú quieres habla, yo puedo. No, está bien. Tienes que buscar una solución a eso. No, mira, Harold, tú entiendes, como te he venido explicando durante todo el programa, que es un asunto personal, independientemente del comportamiento de nuestro exterior, o sea, de los que nos rodean, ya sea en la fe, en la iglesia, etcétera, etcétera, independientemente de las tentaciones que tenemos fuera de la fe, porque aquí tenemos varias batallas, y la primera que tenemos es la de nosotros mismos, la segunda es la que tenemos con el mundo, y la tercera es la que tenemos en la misma iglesia. Entonces, pese a todo ese, conociendo ya nosotros esa realidad, hay una verdad, y es que debemos de dar la batalla frente a todo esto, frente a toda esta oposición, se puede decir, porque tuvimos secta,
que hay una condición personal. Claro. Entonces, en base a eso, yo entiendo que tú, en su momento, tienes que tomar una decisión drástica. Y ya eso depende de ti. Exacto. Y también Gloria a Dios. recordar siempre la razón por la cual empezaste a asistir. Ya que si la razón por la que uno empieza a asistir, ya sea quizá por un amigo, hasta por una joven, por cualquier cosa que uno vea, está alejada de lo que, o sea, de Dios en sí. O sea, si uno no va por buscar a Dios, uno fácilmente se puede desviar. Pero si la razón por la cual tú te acercas a la iglesia es porque tú quieres estar cerca de Dios y buscar de Él, es muy difícil que por cosas que tú ves, obviamente no es que no te aflija, pero no te alejas porque tú sabes el camino que tú quieres llegar. El primer motivo siempre es importante. Exacto. Harold, y en esa tesitura, ¿qué tú recomiendas? Tanto al joven que está apartado, aunque no está asistiendo a las iglesias, como también a los líderes, si se puede decir, de iglesias, que en cuanto a hacer y todo eso, o sea, ¿qué tú entiendes que ambas partes deben de poner como en acción? Bueno, como usted ha mencionado, la base de todo es la decisión de uno mismo. O sea, si uno está mentalizado, si uno realmente quiere cambiar, o sea, la principal acción la toma uno mismo. Inmediatamente uno está mentalizado y uno sabe que, bueno, yo estoy mal, quiero cambiar, quiero hacer las cosas de manera diferente, todo se hace más fácil. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los líderes, creo que o sea, más que en cantidad de jóvenes, se deben de centrar en la calidad, por así decirlo. Estoy de acuerdo. Que cuando un joven llega a la iglesia, o sea, individualizar esa captación de jóvenes, que cuando yo digo, bueno, este joven llega a la iglesia, yo quiero que este joven forme parte de nosotros. No simplemente decir, llegó un joven nuevo y ya, me olvidé de eso, sino decir, dime en qué te podemos ayudar, dónde tú vives, tú tienes facilidades para llegar a la iglesia, tú quieres que un hermano vaya por ti, o tú tienes vergüenza de pasar al altar o de hacer tal actividad. No, tranquilo, siéntate ahí. Incluirlo. Sí, que se siente incluido. Porque yo, y me pongo a mí de ejemplo, más que, o sea, la principal razón por la que iba a la iglesia era buscar de Dios. Pero yo consideraba la iglesia que, o sea, que más como un centro de adoración y espiritual. Espiritual. La iglesia, o sea, y sigo pensando que la iglesia debe de ser un agente de cambio dentro de la sociedad. Amén. Claro. De que no es solamente ir y adorar, sino que nosotros, no la iglesia física, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene la fuerza para cambiar todo el entorno. Influir. No solamente en predicar la palabra, sino hacer acciones sociales, todo ese tipo de cosas que pueden transformar el entorno de manera positiva. La iglesia, o sea, no solo debe, sino que tiene ese rol dentro de la sociedad. Y eso es algo que en lo personal yo considero que a veces se pierde dentro de lo que es el llamamiento o el acercamiento con las personas. Que a veces las personas que están fuera, que no están dentro de la iglesia, no lo ven de esa manera, sino que como que juzgan y solamente dicen, no, porque ellos solamente se concentran en adorar. Sus cuatro paredes. Y cosas. Y la iglesia debe de romper ese cerco y de que la gente realmente, esté o no esté dentro, vea que la iglesia es mucho más que adoración, que es lo principal, claro está, sino que es un ente transformador de las personas y de la sociedad. Amén. Y eso conlleva mucho. Eso tiene mucha vertiente. Oíste, Harold. Sí. El punto que tú enfocas de ser un ente transformador, eso conlleva muchas vertientes y muchas telarañas, se puede decir. ¿Sabes por qué? Porque para transformar a un individuo, primero tienen que estar transformado, el que intenta transformar. Exacto, tiene que estar transformado. Si el que intenta transformar no ha transformado, va a haber problemas. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es un asunto. Y eso encierra muchas cosas. Que quizá por la sensibilidad de muchos oyentes y televidentes no lo vamos a plantear aquí. Porque mucha gente que le gusta este tipo de programa así, más formal, por su sensibilidad espiritual y porque uno toca cierta fibra sensible y cierto
y ciertos intereses. Pero... Otaflow está serio. No, porque estamos así, es un programa para la gente así, religiosa, ¿sabes? De hoy. Entonces, ahora si usted quiere algo ruling, más Esperen un momento. más espontáneo, esperen un momento. Eso viene ahí, eso es lo que más sobra. No, pues bien, hermano José. Exacto, algo porque más aquí que- lo que buscamos es tratar de que muchos jóvenes entiendan, o sea, se sientan comprendidos y sepan que ellos no son los únicos que se sienten así, porque así como se sintió Harold en su momento, así hay muchísimos jóvenes que hoy en día quizás el cuerpo en la iglesia, pero el alma de ellos tiene otra cosa. Hace mucho. Entonces, sí, muchísimo, la mayoría. Entonces por eso uno lo que busca es de que ellos entiendan de que deben, como mencionábamos ahorita, recordar la razón por la cual empezaron a asistir. Como se mencionó, quizá hay actitudes de hermanos que están dentro, que a ellos no les guste, pero debemos entender que eso es, debemos ver la iglesia como un hospital, que cada uno va a sanarse. Definitivamente. Cada uno tiene debilidad en algunos puntos, otros en otras. Entonces nosotros lo que podemos es ayudarnos entre todos y buscar ser mejores cada día. No podemos estar pendientes no a sentirnos mal, sino a alejarnos por eso, porque siempre será así. En toda la parte del mundo es así. Puede haber profesores buenos, profesores malos, personas de que tengan que ver con la política bueno y malo, humanos bueno y malo, eso se va a ver en todos Y lados. el trigo que será junto con la cizaña. Exacto. Por la cizaña será que saber cortada. Harold, ¿tuviste algún inconveniente con algún líder alguna vez? O con algún hermano en la iglesia que te afectó. Bueno, si yo pudiera mencionar algo así, o sea, puntual, o sea, como que no me llega nada ahora mismo, pero si debo de mencionar algo, yo considero que a veces yo sentía como que la iglesia a veces se dividía en cierta forma, como que había un grupo de hermanos que se podía decir como que como era la élite. Y había otros que eran como los marginados. Y entonces eso A mí veces nunca como, me sentí como marginado, me loco. como que No, pero por si acaso. No es que tú te sientas, pero puede ser que Como- tú veas exacto. que se está tratando desde así. mi perspectiva se sentía Pero- de esa manera. Ahí es que voy. Muy bien que tú expreses eso porque fue lo que tú viviste. Pero aún yo pudiendo también percibir lo mismo que tú, en un momento, no permití que eso diera lugar en mi vida. ¿Me entiendes? Porque verdaderamente todos somos hijos de Dios. Y hay que se creen hijos de Dios que no son hijos de Dios. Entonces, déjame decirte una cosa. Déjame decirte. Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a quién? A los que se creen sabios. Exacto. Entonces, ¿qué te digo, manito? Todo el que no está viendo, eso es verdad. En las iglesias hay grupismo, en las iglesias hay preferencias. En todas las iglesias hay siempre un grupo, hay siempre... ¿Entiendes? Pero independiente de eso, uno no puede dejarse afectar de esas cosas. Exacto. ¿Tiene una pregunta para el siervo? Vamos a hacer otra pregunta, Harold. Al momento de tú ya dejar de asistir a la iglesia, tú al momento de irte, ya que dijiste ya desde hoy en adelante no vuelvo más. ¿Qué fue no hubo algo al momento de tú salir como que te dolió o tú pensaste o tú simplemente pensaste que tomaste una buena decisión dejando de ir? ¿No sentiste como que en algún momento tú sabías que eso estaba mal? Bueno, cuando yo dejé de ir, en un principio podría decir que me sentí un poco afuereado, por así decirlo, porque algunas de mis amistades más cercanas, yo convivía con ellos dentro de la iglesia, o sea, nos veíamos frecuentemente y entonces al yo dejar de ir, yo siento como que se creó como una especie de diferencia entre nosotros, porque al yo no estar conviviendo el día a día con ellos, ni estar relacionado entre las cosas que se hacían de la iglesia, yo creo que eso también como que me afectó un poco, porque eran mis amigos, o sea, los considero parte de mi familia, pero como que creó cierta discrepancia. No te buscaron. Al tú dividir con la iglesia, ellos se apartaron de ti. Eso mismo, no te buscaron, no te buscaron. En un principio yo lo sentí así, o sea, pero después... Después lo confirmaste. No, o sea, realmente esos son el tipo de amigos que son para toda la vida y por más de que haya pasado ese tipo de diferencia, ellos están ahí. Estamos fijos. Harold, está bien, estamos... Sí, está bien. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, Ok, es una dale. pregunta que
Que no obligado por un orden, tienen ese... Yo te escuché mencionar, quiero rescatar algo que tú mencionaste anteriormente, sobre que a veces tú tenías una forma de pensar diferente a lo que era el grupo de líderes o el entorno tuyo de la iglesia, y que quisiera saber si es que tú nunca no sentiste que había respuesta para tus inquietudes, para ti, dentro de los líderes, que tú sentías que no eran capaces de atender tus necesidades internas y ese tipo de inquietudes. Bueno, yo me considero como una persona muy curiosa en el sentido de que como que tengo siempre esa necesidad de conocimiento, de encontrar nuevas respuestas a las inquietudes o dudas que siempre he tenido. Y se podría decir que sí, que hubo ocasiones en las cuales yo pensaba o tenía una inquietud sobre X cosas y, por ejemplo, me acercaba o preguntaba y como que realmente la respuesta que me daban es como la respuesta que había escuchado cientos de veces y yo decía, pero ¿realmente es eso o hay algo más o simplemente se queda ahí? Y como que eso me generaba conflicto. Eso es un asunto, loco, porque el joven, el adolescente y más de este tiempo, tú sabes que hay ciertos líderes convencionales, tradicionales, ortodoxos, que obviamente no te van a dar, no se van a abrazar con tu problemática como adolescente, como joven. Porque lo primero es que no te comprenden en cuanto al tiempo que tú estás viviendo. Quizá hay gente que son muy severas, ¿me entiendes? Que en lugar de ellos tratar de comprenderte, simplemente enfocan una visión en cómo te pueden sancionar por lo que quizá tú hiciste, ¿me entiendes? Entonces, eso genera de que no haya una libertad de confianza, ¿me entiendes? Porque hay cosas que yo sé que hay muchos jóvenes y mucha gente hasta adulta que la está padeciendo, que la está viviendo y no tienen esa confianza ni esa libertad de quizás acercarse a un líder a externarle su situación. Entonces, me imagino que tú vas por ahí, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí. Entonces, tú sientes que, o sea, tú no tenías confianza, en verdad, como de tú acercarte a alguien y expresar tus situaciones. Que con esa misma estaba pensando preguntar, o sea, ¿qué se te ofrecía? Porque a los jóvenes, en la iglesia también, yo pienso que en estos tiempos deben poca palabra actualizarse, ya no estamos en los tiempos de antes. Debe haber una forma como uno acercarse a los jóvenes con esta, o sea, saber cómo llamar su atención. Entonces, ¿qué se te ofrecía a ti? ¿Era simplemente tú ir a un lugar donde tú ibas a buscar de Dios o tú sentías la confianza, sentías que podías acercarte a una persona, contarle de tu problema y que obviamente esa persona no le iba a contar a otros? Un lugar que tú sabes que tú te sentías en casa porque ahí también existe la comodidad, tú debes sentirte seguro y tranquilo en el lugar que tú estás. Bueno, realmente, o sea, sí puedo decir que había personas con las cuales yo sentía la confianza de cualquier inquietud o pregunta que tenía o duda y comentárselo. Pero realmente, más que la confianza, era lo que la duda seguía igual. En el sentido de que, recuerdo que una de las cosas que más como que me dejaban así en shock, como que realmente esa es la respuesta, es cuando, por ejemplo, yo tenía una duda sobre X situación y me decían, no, lo que pasa es que eso está más allá de nuestro conocimiento. Ahí te matan el gallo. Pero tú nunca te acercaste a mí, ¿verdad que no? No, que yo recuerde, no. Yo nunca apelo a esa charlatanería. ¿Me entiendes? Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Chari, por favor, a silencio. Voy a decir algo a todo el que no está viendo. Dios siempre tiene su gente en todos lados. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que saber identificar, ¿me entiendes? El que es y el que es. Y el que no es. ¿Me entiendes? Y con eso yo le digo muchas cosas. Simplemente. O sea, uno sabe que uno tiene... Hay cosas que ya tú has vivido, que tú tienes cierto grado de comprensión y de entendimiento. Eso es. Que verdaderamente el otro, por más líder que tú lo veas, manito, no está... Oye, no está apto, manito. Entonces, esa persona lo que te puede hacer un daño. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que identificar a las personas que han vivido ciertas cosas que sí tienen la calificación moral y espiritual y el grado de comprensión para poder guiarte y ayudarte en tu situación. Y que para ayudar ahí con esa parte,
algo que yo siempre he analizado es que los verdaderos líderes para mí de hoy en día son aquellas personas que han pasado muchísimo tipo de proceso, porque hay muchas personas que tienen conocimiento, pero si tú realmente no estuviste en esa situación, tú no vas a poder comprender al 100% a la persona que lo está pasando. Tú quizás puedas aconsejarlo, pero quizá venga una persona que venga de robar, de tener vicio, de cualquier cosa, y el que estuvo ahí lo va a entender al 100% y no lo va a juzgar porque él sabe y le va a decir que sí se puede salir de ahí porque él estuvo ahí. No es lo mismo tú saber que algo está mal, porque todos sabemos que matar a una persona está mal y que robar está mal, pero que yo haya hecho eso y otra persona que también lo hizo en su momento me dice, José, tú te sentiste así, luego de esto te sentiste así también, pero de todo eso tú puedes salir porque yo también lo hice. Eso te va a ayudar a ti a que tú puedas sentirte mejor y sentir un lugar, sentirte en una zona de confort que tú sabes que puedes estar tranquilo. Amén, amén, definitivamente. Eso que tú estás diciendo es algo real y cierto. Tengo una pregunta para cerrar. ¿Tienes pensado volver a la iglesia? Eso está dentro de mi... No sé si a corto plazo, pero yo tengo pensado... Amén, amén. Ya son muchachos vuelve para allá. Son un predicador, un muchacho de todavía un hombre de Dios. La institución, o sea, como casa de Dios. O sea, porque no todo es malo. O sea, yo creo que hay más cosas buenas que malas, como todo en la vida, pero... sí, yo creo que en algún momento... No, o sea, tampoco es como que pueda asegurar, no, mañana voy a ir. No, claro. Él va a volver. Pero el deseo está. Sí. Él va a volver porque la intención la palabra no se equivoca. Instruye al niño en su camino. Sí, Quizás puede que se aleje en un momento, pero siempre eso está ahí en el corazón. Real. Va a llegar un momento que eso de nuevo lo va a llamar. Con lo mismo que él salió, él vuelve. Amén. Nítido. Ya ustedes saben, mi gente. Cristiano en el camerino. Cristiano en el camerino. Activo.